esto que pasó el fin de semana aquí en la provincia de San Luis con este caso del señor Bon Giovanni en Tilizarao y que se generó tanta confusión y que la gente no entiende esto de que el paciente tiene coronavirus, tal cual como lo aclaró ayer la doctora María José Sanglay y los expertos que trabajan para el gobierno de la provincia. Si bien en el primer momento su análisis dio positivo, luego los análisis que se le hicieron aquí en San Luis dieron negativo, y lo que se explicó ayer, o es lo que entiendo yo, Javier, Sí, corregime, es que el paciente que cursa una enfermedad, cualquiera sea, más allá de este señor Bon Giovanni, digo, tiene una carga viral diferente en los estadios, digamos, de la de enfermedad, acuerdo al día, de acuerdo exacto. al día de que va atravesando la enfermedad. Y por eso se ha generado esta confusión. Queremos saber un poco y entender en qué consiste eso, y por eso vamos a dialogar con la doctora Silvia Di Genaro, que es docente de inmunología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que siempre nos ha ayudado desde que estamos en Para esta comprender. pandemia, a comprender algunas cuestiones. Buen día, doctora Di Genaro, ¿cómo le va? Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Le pedíamos ayer que nos ayudara entonces a comprender esto de qué pasa con los análisis que se hacen a un paciente que, como en este caso, que tiene coronavirus, que en un principio dio negativo, después dio positivo, perdón, después dio negativo. Sí, ¿Qué es lo que diferencia los análisis que bueno, nos permita comprender esta situación? perfecto. Mire, recién escuchaba la explicación que daban y la interpretación de la conferencia de prensa y la verdad que lo explicaron excelente, Javier lo explicó excelente Ujú. y usted, Verónica, también. Los análisis han sido realizados diferentes días. Mm. Si uno hace la línea del tiempo, que es la que están analizando y explicaron ayer en la conferencia, el resultado positivo de PCR, la PCR es una prueba molecular que permite determinar el ácido nucleico del virus. Ese ácido nucleico fue detectado en el Ujú. paciente, en un hisopado que se hace de las fosas nasales. O sea que el resultado es positivo. Como lo explicaron también, y lo explicó muy bien Javier también, al ser positivo el laboratorio privado, que lo hace un laboratorio privado Ujú. a ese análisis, lo informa inmediatamente el Ministerio de Salud y a este sistema de vigilancia epidemiológica. O sea que el resultado es positivo. Luego le hacen aquí en San Luis, pero en otro momento, y si uno analiza los pacientes, como lo han explicado también, en realidad en esta enfermedad hay que tener algo muy importante en cuenta, que es una enfermedad nueva que se está escribiendo, Mm. ¿sí? Y entonces se está conociendo cómo es la evolución de la enfermedad. La mayoría de los pacientes dan una enfermedad leve. Esto significa que van a dar una carga viral baja, porque tienen poquitos virus, ¿sí? En su cuerpo, los pueden controlar rápidamente. Mm. En San Luis también no solamente le determinan la presencia del ácido nucleico, que es ausente, o sea, no le da un resultado Negativo. negativo, pero es 5 días aproximadamente o 4 días luego del primer resultado. Esto da una carga viral que se negativizó, porque si uno hiciera la curva de carga viral de este paciente, quiere decir que le duró aproximadamente, según lo que refieren y los datos que tienen, unos 5 días, que es lo que informa la bibliografía para pacientes asintomáticos o leves. Ujú. O sea que el dato que está teniendo el paciente se puede comparar con lo que figura en la bibliografía. Mm. Además, en San Luis le determinan los anticuerpos. Lo interesante, y que nos aclaró bien ayer en la conferencia de prensa que hemos escuchado, es que el paciente ya no tiene síntomas. Y eso me parece que quedó claro, porque ya la carga viral se controló. O sea, tuvo un sistema inmune Ujú. que no es el adaptativo. O sea, nuestro sistema inmune, para entenderlo mejor, tiene respuestas inmediatas y respuestas que requieren tiempo. La respuesta que requiere tiempo es la de los anticuerpos. Por eso no le está dando positivo ahora. Lo van a repetir y lo están Mm. repitiendo para ver en qué momento obtienen el resultado positivo, porque
en una infección, los anticuerpos serían como las huellas que quedan por haber contactado con el virus. Pero hasta ahora no da resultado positivo. Claro, esto le tendría que dar en los próximos test que le van a hacer. Exactamente. Entonces quiere decir que específicamente dejó esa respuesta inmunológica, pero lleva su tiempo. El paciente en este momento está más o menos en el día 10 de evolución de acuerdo a las fechas que ellos consideran los síntomas. Y la respuesta de anticuerpos, ayer mencionaban la IgM, que es la primera inmunoglobulina o anticuerpo que da respuesta, suele aparecer entre los 3 y 6 días, según lo que informan para esta enfermedad. Pero si uno busca la bibliografía que se está generando en forma enorme en esta enfermedad, están investigando, pero en forma realmente impresionante, ve que también puede variar según el paciente. En estos casos leves, la respuesta de anticuerpos puede llegar a ser incluso muy débil, ¿sí? Incluso tardar un poco más, porque vieron que siempre se dice no hay enfermedad sino enfermos. Esta enfermedad es un claro ejemplo de esto, ya que la mayoría da la enfermedad leve y un porcentaje, que es más o menos un 20%, da una enfermedad un poco más importante, es un 20%, pero solo un 5% da la enfermedad grave. Lo que estamos viendo en este paciente es la evolución de su enfermedad. Quizás en otros casos o en otros lugares de la Argentina determinan una PCR y bueno, ya es resultado positivo y se toman las medidas. Pero en nuestro paciente se está haciendo en forma muy cercana toda la evolución de la enfermedad, que es lo que figura en mucha bibliografía que se ha realizado en otros países. O sea que para resumir, este paciente dio un resultado positivo, por eso lo están considerando positivo, y con ese solo resultado en otros países y en otros lugares de la Argentina, ya el paciente se considera positivo, ¿está bien? Entonces nos explicaron ayer muy bien que él lo está considerando positivo porque le dio carga viral, o sea, detección del virus en sus fosas nasales positivo. Pero es un paciente con síntomas que ya los ha superado, yo digo unos síntomas que duraron no mucho, ya informaron, si uno hace esa línea del tiempo que le decía Verónica, ya estaba el día de ayer, dijeron que no tiene síntomas. Es lógico porque su carga viral es negativa. ¿Por qué no dan positivo los anticuerpos? Porque es una respuesta del sistema inmune adaptativa, lleva su tiempo. La pueden llegar a detectar más tarde. ¿Qué pasó con este paciente? Tiene un sistema inmune innato muy eficiente, ¿sí? La respuesta inmune, esto es lo que explica la bibliografía también, que si tenemos una respuesta innata muy buena, formada por unas moléculas que se llaman interferones, en la carga viral se controla muy rápidamente, el virus no puede evadir al sistema inmune, no se genera esa respuesta inflamatoria tan importante, esa tormenta de citoquinas, y el paciente es el clásico paciente que controló su infección. Y gracias a Dios, en San Luis, hemos tenido esos pacientes que se han infectado porque les ha dado positivo la PCR, pero su sistema inmune eficientemente fue capaz de controlar esa infección. Así que este es el caso de este paciente. Algo también que me gustaría aclarar para que la gente se quede tranquila, es que recordar que es una enfermedad que nueva, que se está escribiendo, como se dice. Sí. Entonces, y todos estamos siendo testigos de lo que se realiza en realidad practicando el método científico. O sea, todos los investigadores estamos constantemente aplicando ese método científico. Formulamos hipótesis y en base a las evidencias vamos sacando conclusiones. Esto es lo que estamos siendo todos testigos de lo que hace un investigador en el laboratorio. Claro. Toma las evidencias y toma decisiones. Y esto que el gobierno o la Organización Mundial de la Salud a veces nos recomienda algo y luego quizás nos recomienda algo diferente, habla bien de las personas que nos están cuidando,
porque quiere decir que se están basando en las evidencias. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Sí, pero la Se gente le toma da la como miedo evidencia y y después desconfianza, y ya claro, y critican eso hasta no la tiene que ser Organización Mundial de así. la Pierde Salud. credibilidad, sí. Sí, No, al sí. contrario, es una Ujú, fortaleza, porque tener un organismo que de acuerdo a las evidencias va tomando ujú, las decisiones, indica que nos está cuidando, ¿sí? sí, Sin mantenerse rígido a un discurso o una decisión, claro. sino que toma las evidencias que va obteniendo de los resultados del laboratorio y va modificando las decisiones de acuerdo a los protocolos y a lo que se va haciendo a nivel internacional y nacional. O sea, que no hay que sentirse mal por esto, Mm, porque todos estamos siendo investigadores, ¿se entiende? sí. Estamos siendo testigos de lo que ocurre cuando se aplica el método científico. Uno Mm, formula una hipótesis, hace un experimento y le puede dar el resultado o o no, no, claro. y de ahí va modificando las decisiones o lo que va realizando. ¿Se entiende? Silvia, y una consulta, en este caso, para también llevar tranquilidad, digo, ¿tiene un grado de contagiosidad baja en este caso como con esta respuesta inmune tan buena que él tuvo? Exacto, bueno, muy buena pregunta. Es la pregunta siempre que se hace en estos casos. ¿Qué razonamos? Si tiene una carga Mm, viral baja, o sea, poquitos virus en las fosas nasales, la capacidad de infectar también va a ser baja, mm, ¿sí? ujú, Entonces sí, puede haber tenido muy pocos virus y por lo tanto la capacidad de infección fue menor. Si las personas que contactaron con él cumplieron los protocolos, las recomendaciones que nos realizan ujú, permanentemente, también están en un riesgo menor. claro. Entonces, probablemente también los contactos, ojalá, van a ir dando negativos. Lo importante es que su carga viral fue muy bajita, o sea, la cantidad de virus que él tenía era baja y la controló rápidamente gracias a su sistema inmunológico innato, porque todavía la respuesta de anticuerpos no la están viendo. También hay una respuesta adaptativa celular que también es muy importante. O sea, Ujú, estamos en el caso de, estamos siguiendo a un paciente, que eso no se hace a lo mejor ni se informa para todos los pacientes que se informan todos los días, que se van detectando en otros claro, lugares sí. donde la cantidad de casos es muy Ujú, grande. Acá es como si todos fuéramos testigos de la evolución de la enfermedad de un paciente leve. ujú. ¿Sí? Silvia, y bueno, con esto que están informando desde el comité de crisis de que el paciente presentó síntomas y se automedicó, ¿puede haber facilitado la baja carga viral que presentó 3 días después cuando se hizo el PCR? Y que si trae alguna ventaja automedicarse o es peligroso? No es recomendable automedicarse. La medicación que puede haber tomado puede ser un antifebril, Ujú, ¿sí? O sea, controló con esa medicación solo los síntomas, pero no al virus, porque no debe haber tomado ningún antiviral. Entonces, probablemente lo que hizo fue con esa medicación controlar sus síntomas, pero no el virus. El virus lo controló su sistema inmunológico y aparentemente tuvo muy buena respuesta inmunológica, pero la temprana, la innata, la de los interferones, o sea, es el paciente que tiene un sistema inmune apropiado, adecuado para controlar. Ujú. Y aparentemente todos nuestros pacientes en San Luis han podido controlar la infección, ¿sí? Con su sistema inmune. La carga viral no fue controlada por esa medicación que tomó, que claro. solamente debe haber controlado a lo mejor la fiebre, el malestar, etcétera, pero no al virus. Y cuando usted habla del sistema inmunológico, uno piensa en cómo se ha dividido, establecido el cuidado, sobre todo para los grupos de riesgo, porque uno piensa, ¿no? Una persona que está sana, pero igual se contagia, no va a llegar, o en su gran mayoría no llega a enfermarse críticamente o Mm. gravemente, pero sí puede suceder en alguna persona que ya presenta, no sé, una neumonía, por ejemplo, que puede llegar a esa fase, ¿no? Excelente, Javier, exacto. Si una persona ya tiene un pulmón que ha sufrido una respuesta inflamatoria, que ha sufrido algún daño,
y bueno, frente a la llegada de un virus, va a estar en desventaja frente a aquel que tiene un organismo menos dañado por respuestas inflamatorias, especialmente en el tejido pulmonar. En esta enfermedad se describen tres partes. Una parte que es esta parte que hemos visto en este paciente, que es cuando recién se contagia, el sistema inmune innato está respondiendo con interferones, a lo mejor también han mencionado a lo mejor en algunas notas los interferones tienen una gran acción antiviral. Entonces, este paciente se quedó en esta etapa. Otros evolucionan hacia la fase pulmonar y allí ya la respuesta adaptativa es muy importante, estos anticuerpos, los linfocitos T, ¿se acuerdan? A lo mejor los han mencionado en otras notas, y luego ya una fase donde nuestro propio sistema inmune se descontrola, generando esa tormenta de citoquinas, esa respuesta muy inflamatoria que termina dañando el tejido y complicando al paciente, que a esa etapa llegan los pacientes más críticos, severos, que ya necesitan atención de cuidados intensivos, ¿no es cierto?, el respirador, etcétera. En el caso de este paciente y la mayoría de los pacientes de San Luis, la doctora explicó que solo uno pasó a la fase moderada. Sí. Estamos asistiendo a un paciente que es asintomático, no porque dio algunos síntomas, pero síntomas muy leves. ¿Por qué? Porque controló rápidamente su carga viral. Y algo que quiero aclarar es porque los estudios, bueno, siguiendo los protocolos que se han establecido a nivel nación, ayer se habló mucho de el laboratorio de Bahía Blanca realiza el estudio con un solo gen, el de San Luis con 5 genes, Nación dice no, tienen que ser con 2 genes. ¿Qué son los genes y qué explicación se le puede dar más clara a esa determinación y si eso puede variar en el resultado de los PCR? Bien, mire, si Bahía Blanca ha sido autorizada para llevar a cabo el análisis, está utilizando un kit comercial de una empresa que ha validado ese ensayo. O sea, dentro de los ensayos de PCR tiempo real, existen varios kits comerciales que están autorizados por el ANMAT y que, bueno, son seleccionados en los distintos laboratorios, pero todos detectan la presencia del virus. ¿Qué significa esto de un gen o varios genes? Cuando uno hace la PCR, hace lo siguiente. Primero toma la muestra. Ahí en la muestra va a estar el virus, pero el virus está en una cantidad que no lo podemos detectar simplemente. Entonces, lo que se hace es amplificar la carga viral, o sea, la cantidad de virus la tenemos que amplificar para poder detectarla, y eso es PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Colocan la muestra en una solución, todo está perfectamente estandarizado y hay que seguir el protocolo o el protocolo de la técnica al pie de la letra, ¿sí? Se hace la extracción del ácido nucleico del virus y luego se selecciona para amplificar algunas partes del virus. Entonces, en algunos kits comerciales se amplifica una parte, 2 partes o varias, ¿sí? Y se va detectando en forma tiempo real cómo va amplificando ese ácido nucleico en el aparato de PCR tiempo real. Entonces, si el IACA o San Luis o el Malbrán utilizan diferentes kits comerciales, todos autorizados por ANMAT, pero todos validados para la detección del virus, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. Claro, no es que, como dijo ayer Sanglar, no es que se pueda determinar que un laboratorio actuó bien y el otro actuó mal, no se puede hacer esa diferencia. No, porque el laboratorio, si fue autorizado, lo que pasa es que al principio lo hacía solo Malbrán. Después, debido a la cantidad de casos, se extendió a las distintas provincias, sí. Capacitaron a los distintos laboratorios para realizar el ensayo. Y luego, también debido a la cantidad de casos que había, se autorizaron a laboratorios privados a llevar a cabo el diagnóstico a través de PCR. Pero para autorizarlos deben seguir los protocolos de los ensayos y kits comerciales autorizados. O sea, debemos confiar en ese resultado
porque el laboratorio está autorizado, procedió bien, o sea, ni bien le dio el resultado positivo, informó al Ministerio de Salud, registró la ficha del paciente en ese sistema nacional de vigilancia epidemiológica, o sea, el laboratorio procedió bien. Debemos confiar en ese resultado. El paciente tuvo síntomas además, o sea que tenemos evidencia, o sea, ven cómo estamos asistiendo nosotros mismos a participar como investigadores. Tenemos un resultado, una PCR positiva, tenemos un paciente que tuvo síntomas. Luego, en otro momento se le hizo la PCR y dio negativo, o sea que estamos siguiendo la evolución de ese paciente y ya no tiene síntomas, eso es lo importante, eso está de acuerdo con el resultado de PCR, ¿sí? Entonces ya no tiene virus, ya controló la infección, desaparecieron los síntomas, estamos esperando que dé la respuesta adaptativa de anticuerpos, que pueden ser 6 días en el caso de IgM, pero se informa en el caso de la IgG, que es el anticuerpo que queda por más tiempo, ese puede dar a los 10, 18 días, según informa la bibliografía de un número de pacientes muy importante. Hay unos trabajos muy interesantes que van siguiendo y toman, pero numerosos pacientes, más de 300, 400 pacientes, y los van clasificando a ver en qué momento da la respuesta de anticuerpo. Y van a ver que hay algunos que da una respuesta más temprana y otros muy tarde. O sea que también tenemos esa variabilidad, el momento en que el paciente dé la respuesta de anticuerpo. Lo importante es que el paciente dio un resultado positivo, tuvo síntomas y controló la infección, ¿sí? Bueno, siempre tan clara, Silvia, que nos ha ayudado a comprender esto. Así que estamos todos involucrados en el método científico ahora. La vemos muy entusiasmada usted con esto. Exacto, y no nos pongamos mal porque claro, las autoridades cambian de opinión o ven, porque justamente, acuérdense, esta enfermedad se está escribiendo. Sí, exactamente. Estamos siendo todos testigos de una enfermedad nueva, de un virus nuevo. Se está trabajando muchísimo a nivel científico. Quiero destacar también al trabajo que hacen los bioquímicos, ¿sí? Acuérdense que nuestra facultad es la facultad de farmacia, química, bioquímica y farmacia. Bioquímica es una carrera importantísima de nuestra facultad y los investigadores, los científicos que están participando en los laboratorios de la provincia son nuestros egresados, han sido nuestros alumnos y están trabajando con una responsabilidad y una dedicación realmente que yo los aplaudo, los felicito a los bioquímicos de San Luis, egresados de nuestra universidad, que hoy están cumpliendo una labor realmente admirable a nivel de salud pública, así que yo realmente los felicito. Los veo y me llena de orgullo porque muchos de ellos han sido mis alumnos, así que estemos tranquilos que la parte de bioquímica de la universidad, la universidad ha aportado estos egresados y son los que están participando en esta pandemia, haciendo los estudios, así que estemos tranquilos. Bueno, gracias, Silvia, muchísimas gracias. Que tenga buen día, doctora. Igualmente. Estaremos en contacto, hasta luego. Hablábamos entonces con la doctora Silvia Di Genaro, docente de inmunología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Nos explicaba entonces esta cuestión que se derivó con este paciente el fin de semana y nos aclaró. Y aparte dijo que estemos tranquilos, ¿no? Está bien todo lo que se está haciendo con y este que se paciente. está conociendo la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad nueva. Y eso es no hay que hablar sí, palabras. Sí, 9 de la mañana con 3 minutos, hacemos la pausa y ya regresamos. Desde la ciudad de San Luis,